Estuvimos allí, obviamente, en el presupuesto, para nosotros una experiencia nueva, altamente exigente, en la medida que hay un solo diputado, pero gracias al trabajo del equipo de la bancada, de la Unidad Popular, pudimos tener una participación activa, con propuestas, y en la discusión de los temas principales. Un presupuesto que genera preocupación. Nosotros lo definimos como un presupuesto de ajuste y de achique, presupuesto por 2 años además, ¿no? Que está hablando de una visión de un país en crisis, porque no se puede prever más allá del segundo año. Cuando estuvimos con el ministro Astori, que nos planteó esta perspectiva, nosotros preguntamos 2 años y después qué, porque él nos planteaba que el problema era que había una crisis en Brasil, una crisis en Argentina, una crisis en el mundo. Según él, Uruguay no tenía una crisis todavía. Creo que podemos estar hablando ya de una crisis instalada en el país, y que en 2 años iba a revertirse esa situación, entonces que en el tercer año de presupuesto se rediscutían las cosas. Y nosotros preguntamos, bueno, ministro, pero si las previsiones no son esas, porque en realidad a Astori no se le cumplió ninguna previsión. Habló de un déficit fiscal que venía al superávit, quedamos en 3,5, habló de una inflación en el 4 o el 5, estamos en el 8 o el 9. En realidad no ha venido dándose las previsiones del equipo económico. Digo, si no son esas y la crisis se profundiza, que vamos a un ajuste mayor. No tuvimos respuesta del ministro, pero eso es lo que se plantea. Entonces, un presupuesto de achique, un presupuesto autoritario. Se crean varias secretarías en el marco de la presidencia de la República, eso no tiene control parlamentario. Hasta una secretaría del cambio climático, secretaría de deporte, secretaría de distintos temas que escapan al control parlamentario. Insisto, con esto es un tema que a nosotros nos preocupa. Autoritario en el sentido también que desnivela la justicia con la Fiscalía. O sea, la Fiscalía, que es el poder del Estado acusando, se llevó todo lo que pidió en el presupuesto. La justicia, que debe contrapesar ese poder de la Fiscalía, sobre todo en el desarrollo del nuevo Código del Proceso, no tuvo un solo peso de incremento en el recurso. Los defensores de oficio, que absorben el 95% de los casos penales, porque vamos a entendernos, acá los grandes delincuentes, los de cuello blanco y los de cuello no tan blanco, pero los que manejan fortuna, tienen los principales bufetes de abogados del Uruguay. Eso no tiene problema. Ahora, el hijo de un desocupado, los indigentes del Uruguay, o los que caen en el delito por distintas circunstancias sin recursos, esos terminan en la Defensoría de Oficio. Y nos decían los defensores de oficio, no tenemos capacidad para dar respuesta a esto. Bueno, autoritario por eso, desbalancear la justicia con relación al poder acusador del Estado, en el intento de llevar la caminera como una dependencia a la republicana, que por suerte fracasó por la disidencia de 3 diputados frente amplistas. O sea, un presupuesto de concentración del poder en el Ejecutivo, y un presupuesto que incumple promesas electorales. Hay que olvidarse del 6% del PBI para la educación, no va a existir eso en este marco, y que carece de inversión pública en aspectos esenciales, como la vivienda, la salud y la infraestructura, en particular en materia de desarrollar herramientas propias del Estado. Nosotros insistimos con el transporte ferroviario, y quiero decirlo, tiene que saberlo la población. La ley de presupuesto, en el inciso del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no dedicó un renglón al transporte ferroviario, lo que habla de una visión absolutamente carretera de las empresas de transporte de camiones y de la empresa de transporte de los ómnibus, que es la visión del ministro Rossi. Ese presupuesto es el que salió de diputados. No creo que tenga modificaciones en el Senado, porque de frente no puede arriesgarse a que vuelva ese presupuesto para ir a la Asamblea General, porque ya tiene problema con 3 diputados que artículos que no lo votan. Por tanto, me parece que así como llegó al Senado a volver, el doctor Vázquez ya anunció, no hay mensaje complementario. Y creo que además me faltó en el desarrollo del tema presupuestal, que incluyó algunos elementos negativos, como el tema de los medicamentos. Nosotros pensamos que, primero, que eso no podía estar en una ley de presupuesto, eso había que discutirse
aparte. Y segundo, que no nos parece, primero no nos parece ético, pero además no es constitucional que el Estado se quiera prevenir de demandas que la población tiene derecho a hacer. Hemos consultado, nos han dicho que ante el primer caso de un paciente que recurra al Estado y no sea atendido, va a recurrir esta ley. ¿Cuál es la trampa? Que como está en una ley, el paciente, que seguramente va a ser un paciente grave, va a tener que plantear un recurso de inconstitucionalidad. Cuando eso se laude, lleva un tiempo, capaz que ya el paciente no está. Entonces, por eso me parece tremendamente grave e inhumano esta ley, que creo que no debería haber estado en el presupuesto.